Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Hago este video una vez más para compartir con ustedes una retroalimentación general de la actividad que realizamos la semana pasada. Me refiero a la actividad número 8, que fue una parte que se relaciona con su avance del ensayo final del curso. Particularmente en esta actividad me dio mucho gusto encontrar que supieron relacionar, en general relacionaron muy bien los principios éticos que eran aplicables para el tema o para el caso que están desarrollando en su ensayo. Y bueno, algunas de las observaciones que hice en esta revisión tuvieron que ver particularmente con dos cosas. La primera de ellas, en varias ocasiones señalé la idea de que se eviten las generalizaciones. Es decir, que a la hora de hablar en términos de ética sobre un tema, yo recomiendo que se haga de la manera más concreta que sea posible, tratando de hacer un esfuerzo por evitar generalizar. Por poner un ejemplo, si yo hablo sobre la situación de los profesores en el país, vaya, pues cualquier cosa que yo diga en torno a este tema, pues debo de ser muy cuidadoso de no generalizar a la hora de referirme a los profesores en términos muy generales, a menos de que tenga información que me ayude para reforzar ese argumento, digamos alguna encuesta que se haya realizado, algún estudio que se haya hecho a nivel nacional y que me permita soportar o justificar un argumento que yo pueda emitir, una afirmación que yo pueda hacer en torno a este tema. Si yo no cuento con esa información, pues lo más apropiado sería que yo evitara hacer la generalización y que tratara más bien de abordar casos concretos y decir, bueno, yo en este caso hablo de este profesor que trabaja en esta escuela y se enfrentó a esta situación. A eso me refiero cuando digo que hay que evitar las generalizaciones. También, por ejemplo, esto puede aplicar, por ejemplo, en este momento, cuando yo hago una retroalimentación general, pues me veo en la complejidad de tener que decir algo que pueda ser útil para todos, pero a la vez haciendo un esfuerzo por no generalizar. Por eso hice hincapié desde un principio que en muchos de los casos hice esta recomendación, pero yo no puedo decir que en todos, ¿sí? Porque evidentemente no en todos los casos sucedió esto. Bueno, decía en primera instancia esta idea de evitar las generalizaciones y como segundo punto tiene que ver con el salto de hablar de un tema a hablar sobre un caso concreto. De alguna manera está muy relacionado con esta cuestión de las generalizaciones y con mi invitación o sugerencia o recomendación de que dieran un salto para hablar en términos más concretos y a esto me refiero cuando hablo de pasar de un tema a hablar de un caso concreto. Por ejemplo, eh, recuerdo algún trabajo en donde hablaban sobre automatización de procesos en las empresas y el dilema ético de la cuestión del despido de personal. En este tema, pues evidentemente se pueden decir muchas cosas, pero a la hora de utilizar los principios éticos, pues nos vemos en la necesidad de tener que estar haciendo, pues no sé, desarrollos argumentativos muy complejos que de alguna manera podrían ser más sencillos si yo no hablara en términos generales y que yo no hablara sobre el tema en sí, sino de un caso concreto. En esta empresa específica sucede esta situación y ante esta situación se puede actuar de esta y esta otra manera. Ahora, estas tres diferentes alternativas que tengo para salir del dilema ético, de las tres que tengo, ¿cuál para mí me parece que es la más apropiada en términos éticos? Ahí es donde entraría el análisis ético, ¿sí? Y bueno, eh, decía, primero evitar las generalizaciones, después dar un salto de hablar de un tema
a hablar sobre un caso concreto. Y bueno, este tercer punto que me parece también importante tener en cuenta es considerar el análisis ético de los dilemas que con los que vamos a trabajar, de tal manera que yo pueda plantear el caso. Decir, bueno, el caso se describe de esta manera. Estamos ante esta situación. Ante esta situación se puede actuar de esta y esta manera. Es decir, tengo A, B y C. Pueden ser más, pueden ser menos posibilidades o menos o más alternativas de cursos de acción que se pueden emprender con el objetivo de abordar ese dilema ético. Ahora, sobre esos cursos de acción es donde yo les recomiendo que ustedes realicen su análisis ético para determinar cuál de los diferentes cursos de acción es el más apropiado o consideran ustedes que sería el más apropiado para poder abordar el dilema ético. Evidentemente, por poner un ejemplo, una alternativa de curso de acción sería no hacer nada ante una situación, ¿sí? Y bueno, se podría argumentar que no hacer nada ante determinada situación puede implicar que se quebrante alguno de los principios éticos, ¿no? Por ejemplo, el de no maleficencia. Si no se hace algo, pues eso puede traer implicaciones para la población que se vería afectada. Y bueno, creo que esto es lo más importante en lo que hay que trabajar, en la definición de un caso, evitando generalizaciones, planteando alternativas de cursos de acción con la intención de abordar ese dilema ético y a partir de estas alternativas de cursos de acción que se propongan es que se puede hacer el análisis ético para terminar con un juicio y decir, bueno, a partir del estudio de este caso, del estudio de las diferentes alternativas de curso de acción que se pueden emprender, yo concluyo que lo más apropiado en términos éticos es hacer esto. Creo que esa puede ser una manera muy sencilla y muy clara, muy concreta de presentar un ensayo final de la materia, de tal forma que ustedes no solamente aborden el tema, sino que lo aborden desde la perspectiva ética. Espero que esta exposición les ayude y bueno, creo que también es importante mencionar que encontré muy buenos trabajos en donde ya están planteando este tipo de cuestiones. Y bueno, pues felicidades a los que ya trabajaron en esto y ánimo para aquellos que todavía tienen algún detallito. Eh, Les pido por favor que si ustedes consideran que requieren platicar sobre el tema, que requieren asesoría, apoyo sobre su ensayo final, pues no duden en escribirme, no duden en buscarme, porque pues finalmente pues yo estoy aquí para ayudarles. Y bueno, pues les deseo lo mejor en este inicio de semana, que es la última del mes, y pues ánimo porque se nos viene noviembre y llegando a noviembre estamos en la recta final de nuestro curso y pues a trabajar. Les deseo lo mejor, adiós.